Buenos días a todos, mis queridos hermanos. Es un placer, un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí, reunidos como iglesia. Si yo les preguntara a ustedes sobre quién adora más al Señor Jesucristo, un pastor, un misionero o un creyente que tiene su trabajo de lunes a viernes y asiste cada domingo a su iglesia local, es posible ser cristiano a medio tiempo o serlo a tiempo completo. Yo no quiero que me respondan, pero una gran mayoría piensa que la verdadera, la más completa, o para decirlo de otra manera, la más pura adoración, es la que se hace los domingos en la iglesia local. Y que los mejores adoradores, los que sirven más al Señor, son aquellos que trabajan en algún ministerio de la iglesia. Bueno, ya sean pastores, sean diáconos, o aquellos que están en el llamado ministerio de la música, de la alabanza. Se habla, muchas veces hemos escuchado hablar de cristianos a medio tiempo y también hemos escuchado hablar de cristianos a tiempo completo. Bueno, eso no es lo que enseñan las escrituras, y esto se debe principalmente a un entendimiento equivocado de lo que es la naturaleza del reino de Dios. Un entendimiento equivocado también de lo que es la naturaleza y la misión de la iglesia, de lo que es la adoración, de lo que es la salvación. Como consecuencia de esto, se pierde de vista el alcance de la obra de Dios en este mundo, incluyendo a los creyentes, por supuesto. La dificultad actual existente para intentar comprender el mensaje del reino de Dios, es decir, el tener un entendimiento claro de lo que es el reino de Dios, no es diferente de aquellas personas que caminaron al lado de Jesús hace 2000 años. La gente más cercana a él no entendía lo que una y otra vez él les decía de sí mismo y de su reino. Después de pasar 3 años con él, los discípulos de Cristo aún demostraron ignorancia cuando le acompañaron en su último viaje a Jerusalén. No hay duda, mis hermanos, de que el concepto o la idea de lo que es el reino de Dios es una de las más confusas y malentendidas de la Biblia. No existe unanimidad en el mundo cristiano a la hora de definir y entender bíblicamente este importante concepto. Algunos ven el reino de Dios como algo fuera de este mundo, como algo a donde estaremos en algún futuro. Otros lo ven como algo meramente espiritual, invisible. Algunos creen que el reino de Dios es sinónimo de la iglesia. Hay un misionero muy conocido que dijo en una oportunidad que la iglesia ha perdido la visión bíblica del reino de Dios, y él calificó esto como la enfermedad de nuestro tiempo. Quizás alguno de ustedes se pregunte, bueno, ¿qué tan importante es esto del reino de Dios? ¿De qué me sirve? ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio? ¿Qué tiene que ver con la salvación? Bueno, yo les respondo, mis hermanos, tiene todo que ver y es sumamente importante. El reino de Dios fue el tema dominante en las enseñanzas de Jesús durante lo que fue su ministerio público. Recuerden que Jesús inició su ministerio diciendo en Marcos 1:15, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús también dejó dicho claramente cuál debería ser la gran prioridad en nuestras vidas, en Mateo 6:33, donde él mismo dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y bueno, ya sabemos lo que dice el pasaje, y las demás cosas os serán añadidas. El reino de Dios es el tema central de toda la Biblia. La Biblia trata del reino de Dios. La frase reino de Dios o reino de los cielos aparece unas 98 veces en el Nuevo Testamento y fue pronunciada más de 60 veces por Jesús, mucho más que la palabra iglesia, la cual solo usó unas 2 veces. La visión del reino
fue lo que movió a Jesús y él lo comparó con el fuego. Cuando vemos ese texto en Lucas 12:49, lo cual apuntaba a una completa transformación del mundo caído. ¿Podemos, mis hermanos, tener una verdadera y completa idea de lo que es el reino de Dios? Por supuesto que sí. El mismo Jesús le aclaró a los de su generación y a nosotros en el día de hoy todo lo que necesitamos saber acerca del reino de Dios por medio de las parábolas del reino. Cada una de ellas nos va a describir aspectos específicos sobre el reino de Dios. En esta oportunidad quisiera centrar mi atención en una de estas parábolas, que es la parábola de las minas, y que se encuentra en Lucas 19, y que, como ustedes saben, tiene bastantes paralelos con otra parábola que está en Mateo 25, y es la parábola de los talentos. Vamos a leer el texto de Lucas 19. Vamos a leer en Lucas 19, vamos a leer desde el versículo 11, hasta el 27. ¿Sí? Dice así el texto. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Señor y amado Padre nuestro, que estás en el cielo, queremos darte toda gloria y toda honra en este día, en este lugar, para que tú, Señor, seas grandemente glorificado por medio de esta palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar, ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Sé tú con nosotros, obrando poderosamente en nuestros corazones. Recibe toda la honra y toda la gracia, la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Viajemos unos 2000 años atrás y veamos de cerca el panorama original en el que Jesús dijo esta parábola. Jesús estaba en su último viaje a Jerusalén. Él venía desde Galilea con los 12 y un grupo de seguidores.
como venía la Pascua, los caminos estaban bastante transitados, bueno, por toda esa cantidad de fieles judíos que venían a Jerusalén para la celebración. Para algunas de estas personas que iban con Jesús, esta no se trataba de una peregrinación común cualquiera para celebrar otra Pascua más. No, no, no. Todo lo contrario. Aquí en el ambiente se respiraba una emoción y una tensión algo especial. ¿Por qué? Bueno, algunos de entre la multitud creían que por fin estaban a punto de ver el día en que el Mesías se diera a conocer en toda su gloria, el cual derrotaría al opresor imperio romano, que votaría a los gobernantes injustos y que iba a inaugurar el gobierno perfecto de Dios en la tierra. Por fin, el pueblo de Dios sería libre y la gran tierra santa se adornaría de toda la gloria bíblica. Sabemos muy bien que había muchos hombres cercanos a Jesús que estaban seguros de que Él era el Mesías, que estaban esperando y que estaba siendo enviado desde el cielo. Había mucha tensión en el ambiente porque ellos sabían muy bien también las terribles amenazas que se le habían hecho a Jesús. Los romanos tenían la costumbre de responder violentamente a cualquier acto que representara una amenaza para el orden público, cualquier sublevación del pueblo. Pero por lo menos los 12 discípulos estaban bien compenetrados de alguna manera con el entusiasmo mesiánico que había. Ellos sabían que Jesús estaba lleno de poder de lo alto. A pesar del poder del imperio romano y de esas amenazas, ellos confiaban en Jesús. Pues. Recordemos que ellos habían visto de cerca su poder, sus milagros, y le habían oído a él predicar que el reino de Dios estaba cercano. Ya en la etapa final del viaje, ellos entran en la ciudad de Jericó para descansar y Jesús planifica hospedarse en casa de Zaqueo. Allí Jesús va a intentar una vez más aclararle a la gente que lo acompañaba a qué clase de experiencia del reino él se estaba refiriendo. En casa de Zaqueo, Jesús reitera su propósito al venir a la tierra. En Lucas 19:10 dice el texto: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y enseguida les relata la parábola de las 10 minas. Vemos el primer versículo, el versículo 11 de nuestro texto. Jesús recurre a esta parábola para enseñar a sus discípulos acerca del reino de Dios y para corregir su visión errada del mismo, que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Jesús quería enseñarles a ellos y nos quiere enseñar a nosotros sobre la clase de reino que Él estaba inaugurando. El pueblo del antiguo pacto, que esperaba la venida del Mesías judío, se estaba apoyando en un paradigma falso, es decir, en una idea o enseñanza falsa, como muchos lo hacen todavía en el día de hoy. Antes de llegar a Jericó, vemos en Lucas 18:34 que Jesús le había hablado a sus seguidores por tercera vez de lo que sería su próxima muerte. Y el texto en Lucas nos dice que ellos no entendían nada de eso. Es obvio que el entendimiento de los discípulos estaba velado o entenebrecido por varios conceptos erróneos que ellos tenían, que ellos arrastraban. Por medio de la parábola, Él les estaba transmitiendo una nueva manera de entender quién era Él. Una nueva manera de entender quiénes eran ellos y en qué consistía su vida y su trabajo en relación con el reino de Dios. La parábola, obviamente, nos instruye a nosotros en este tiempo y nos anima a vivir y a trabajar activamente en su reino presente y para su reino venidero. Versículo 12. Nos podemos dar cuenta del papel activo de Cristo en la parábola. Cristo, que es el noble
se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Notemos también el papel activo que tienen sus discípulos, que aparecen aquí como los siervos o esclavos. En el versículo 13 vemos que el amo llama a sus 10 siervos y le entrega a cada uno una buena cantidad de dinero. Y les da unas instrucciones muy importantes. Hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Para nosotros es muy importante saber cuál es el significado de esas minas. Esas 10 minas representan la medida de capital que Cristo invierte en la vida de cada creyente. Dicho de otra manera, además de los talentos naturales que cada uno tiene, de las capacidades, además de tus gustos, de tus preferencias, de tus intereses, del temperamento de cada persona, Cristo le suministra a los creyentes su espíritu, dones espirituales y toda bendición espiritual en las regiones celestiales, como bien dice la palabra. Eso es lo que enseña la Biblia. Todas estas cosas no se nos han dado para ser malgastadas, para ser solo guardadas o utilizadas para engordar nuestros egos o nuestro orgullo. El Señor nos ha concedido todo esto como recursos que han de ser invertidos y empleados en la expansión de su reino. Nunca olvidemos esto. La palabra más importante de toda la parábola, y que es el centro de este mensaje, es un verbo, y es el que aparece en el versículo 13, negociar. Después de repartir el capital, Cristo dictó un mandamiento: negocien, hagan negocio hasta que yo vuelva. ¿Será que el Señor nos está mandando a que todos nosotros debemos tener un negocio? Bueno, obviamente que no. La tarea que Cristo le encargó a sus discípulos, a todos los miembros del pueblo de Dios, es muy importante y consiste en emplear de manera práctica todo ese capital natural y espiritual que se nos ha entregado. Todos esos dones, talentos, oportunidades, capacidades. ¿Y para qué? Para que cada uno de nosotros haga una buena contribución al presente avance de su reino. Para que seamos de influencia a todas las diferentes culturas y al mundo. Para que vean y vengan a Cristo y a su reino. Esto es un llamado para que seamos creativos, para que seamos prácticos, ingeniosos, enérgicos, para que seamos activos y diligentes con ese capital que se nos ha concedido. Versículo 14. Este texto nos habla del intento frustrado de los poderes del mal para que los planes de Cristo fueran frustrados, para que no fuera coronado como rey y señor. Satanás trató de hacer esto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, en la tentación del desierto. Luego de su sacrificio, Cristo asciende a los cielos y recibe su reino. Luego el versículo 15 nos dice que el noble regresa y se reúne con sus siervos, lo cual simboliza la segunda venida gloriosa de Cristo. Vamos viendo, el texto lo vamos viendo versículo por versículo. Aquí es para ponernos a pensar. Aquí esto nos llama a la meditación, al autoexamen. El noble les pide cuentas a sus siervos para saber de qué manera habían negociado cada uno. Así hará Jesús con cada uno de nosotros en el día del juicio. En los versículos 16 al 19 tenemos la rendición de cuentas. El noble, ahora rey, elogia a 2 siervos y a ambos asigna el control de ciudades en exacta proporción a la ganancia hecha. En forma similar, el Señor Jesucristo en su gloriosa venida elogiará a sus siervos fieles y los recompensará en proporción al grado de fidelidad que hayan mostrado. Se les dará oportunidad de rendir servicio aún mayor en el nuevo cielo y en la nueva tierra. En los versículos 20 al 26 vemos que hubo uno de los siervos que no fue diligente, tenía miedo de su señor
y un entendimiento distorsionado de sus deberes. Algunos comentaristas están de acuerdo de que este individuo representa a un creyente nominal. Bueno, un creyente solo de nombre, alguien que se cree creyente pero que en realidad no lo es. Y fíjense lo que yo acabo de decir. Uno de los siervos que no fue diligente, que tenía miedo de su señor y posiblemente un entendimiento distorsionado de sus deberes. Un entendimiento distorsionado. Y presten atención a esto, porque es bien importante. Aunque hay muchos más detalles interesantes que podríamos explicar de esta parábola, por causa del tiempo vamos a ir ya meditando en algunas importantes enseñanzas que este texto tiene para nosotros. Esta parábola de las minas sirve primeramente como un recordatorio de una verdad del reino de Dios. Sabemos que en este momento se está librando una gran batalla. Hay un gran conflicto cósmico y es histórico, tiene mucho tiempo y de eso no tenemos duda. La expansión del reino de Dios en este mundo es un hecho y está teniendo lugar en medio de ese antiguo combate espiritual contra el reino de las tinieblas, tal como lo dice el pasaje de Efesios 6, versículo 12. No obstante, este conflicto espiritual se manifiesta en la tierra, en el mundo físico, de maneras muy tangibles, que podemos percibir fácilmente. Y obviamente tiene consecuencias tanto para los individuos como para las culturas. Nuestro gran enemigo y su ejército han ocupado la tierra, pero su reino sabemos que es temporal. Como sabemos, el Rey Jesús ya ha venido y ha derrotado al enemigo y en algún momento Él va a regresar. Jesucristo ha inaugurado su reino y viene a consumarlo en el futuro, a terminarlo de establecer. Él ha enviado sus tropas, es decir, a la iglesia, como un pelotón de avanzada, para establecer como una especie de cabeza de playa, para adentrarse por el territorio enemigo y ocupar la tierra recién conquistada para su retorno. Estas batallas tienen lugar en muchos frentes. ¿Cuáles son esos frentes? Bueno, se libra una batalla por la verdad, se libra otra batalla por la santidad de vida, otra por la justicia, se libra otra batalla contra el hambre, contra la pobreza, la ignorancia. Los siervos del rey, nosotros, mis hermanos, nosotros mismos, debemos ocuparnos, debemos usar nuestros dones y talentos naturales, nuestras capacidades y dones espirituales para combatir contra las fuerzas del mal y de esa manera ocupar territorio enemigo. Y lo hacemos luchando en todos esos frentes que yo les acabo de mencionar. Tengan en mente esto que estoy diciendo. Estoy hablando, utilizando la analogía de una guerra. Esta idea de ocupación tiene o encierra para nosotros un doble significado. El primero, que es servir activamente a Dios, es decir, ocuparnos en sus negocios. El segundo significado, que es librar un conflicto espiritual real. O sea, en pocas palabras, debemos ocupar territorio enemigo. Y esta es la tarea unificada que nuestro Señor nos ha asignado. Te doy unos ejemplos de cómo se hace esto. Bueno, en tu trabajo, sé puntual, toma la iniciativa, sé un buen compañero de trabajo y colaborador, ejercita la misericordia. Vamos a otra esfera, vamos a tu casa. En tu casa ama y cuida a tu esposa como vaso más frágil. Disciplina bíblicamente a tus hijos. Sé un padre o esposo o esposa bíblicos. Mantén el orden, mantén la limpieza, la disciplina del estudio, la disciplina del trabajo. Lo que Jesús quiere decirnos es que cada uno de nosotros pertenecemos y servimos a un Señor y que participamos en un reino ahora, desde ya y por siempre. La hacienda del amo en la parábola no es menos suya porque éste se halla ausente, ni tampoco está cediendo alguna parte de la misma
como si fuera poco importante o menos valiosa. Además, la hora presente de su siervo es tan importante para él y su propósito final como lo serán la celebración y el servicio a su dueño cuando éste regrese. Tal como Jesús hizo con sus discípulos, Él quiere abrirnos los ojos. Él quiere abrirnos los ojos para ver la verdadera magnitud de este reino cercano de Dios, que abarca todo aspecto de nuestra vida y trabajo. Él nos está llamando a un nuevo estilo de vida, viviendo en su presencia en todo momento. Volviendo un poco al principio de la parábola, fíjense ustedes cómo es que esa gente estaba razonando. En primer lugar, creían que cuando Jesús entrara en Jerusalén, Él sería proclamado rey y establecería un reinado político. Pensaban que el reino sería presente y físico, como cualquier otro reino humano en la tierra. Ellos solo se estaban concentrando en el poder y la autoridad terrenal y obviamente deseaban algo de protagonismo con Jesús, como nosotros podemos ver en un texto de Marcos 10:37, no sé si se acuerdan, con aquella petición egocéntrica y materialista que tuvieron Santiago y Juan. En segundo lugar, considerando el contexto y las palabras que vemos allí en el versículo 11, donde dice en cualquier momento, en otras versiones aparece inmediatamente o de un momento a otro. Resulta claro que los discípulos pensaban que no tenían nada que hacer más que esperar el reino, solo esperar, cruzarse de brazos. Quiero dar aquí una palabra de aplicación. Llevamos casi 2000 años de historia después de la primera venida de Jesús y seguimos anhelando, así como aquellas personas, la segunda venida o el día del Señor. El pueblo de Dios, a lo largo de la historia de la iglesia, se ha paralizado por esta teología, por esta idea de la espera. Solo cree y espera, solo cree y espera. Una manera de expresar esto en nuestros días es algo así como, ya soy salvo, ahora solo espero el regreso de Cristo. Bueno, no me malinterpreten, esto que acabo de decir es verdad. Está bien que pensemos esto, claro, vamos a esperar, con alegría, con ansia, con optimismo, ¿ok? Está bien que lo pensemos, pero ¿qué más? ¿Qué más? Si solo estamos esperando por el regreso de Cristo, ya que somos salvos, esto solo abarca lo que es nuestra justificación y la glorificación de la salvación. Para muchos creyentes es como si no existiera el elemento de la santificación en la vida cristiana. Es decir, que solo actúan como si solo hubieran sido salvos para la gloria celestial. Ya tienen su pasaporte y visa. Tienen su visa para ir a la futura nueva tierra restaurada. O simplemente aquellos que piensan en una dimensión espiritual celestial, sobrenatural. Y entonces meditan poco en cuanto a cómo servir a Cristo y desempeñar un papel aquí y ahora en la edificación del reino. Hay dos maneras de pensar falsas que se han extendido entre los cristianos que estimulan esta pasividad de la que yo les estoy hablando a ustedes. La primera es el fatalismo, que es lo que caracteriza el pensamiento de los hindúes. Por ejemplo, ¿cómo es esto? Vamos a explicarlo. Bueno, estos cristianos creen que todo lo que sucede en la vida es voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios. Por ejemplo, para que me entiendan bien, ante la realidad de la pobreza, del hambre o la injusticia, muchos actúan excusándose. Es que no hay nada que yo pueda hacer. Y muchos se acuerdan de lo que Jesús dijo en Mateo 26:11. Dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Para probar su punto de vista. Y usan este pasaje, sí, para decir eso, ¿no? Y no ven más allá de la situación. Para descubrir qué podrían hacer para poder cambiar esa situación. Por eso es un fatalismo. Como aceptan que el hambre en el mundo es inevitable, bueno, no hacen nada. Y se les olvida cuando Jesús alimentó a los 5,000 y conquistó la muerte. Esta es entonces la primera manera de pensar equivocada, cuando nos encontramos
en esa actitud pasiva cristiana, el fatalismo. La segunda tendencia que engendra esta pasividad en la iglesia es el dualismo, una enfermedad profunda del corazón que ha estado presente en la iglesia, que ha estado presente en el pensamiento cristiano. Sé que esto, mis hermanos, debe ser algo nuevo para todos ustedes. Quizás es primera vez que lo escuchen, pero es necesario que se los dé a conocer. La iglesia del siglo XXI es dualista en esencia. Sí, mis hermanos, somos dualistas. Tenemos un pensamiento dualista. La tendencia es que nosotros tendemos a dividir la vida en dos esferas. En esta manera de pensar, vemos que hay algo llamado esfera espiritual y que eso es lo más importante para Dios y debería ser lo más importante para el creyente. Y en esa esfera espiritual tenemos actividades como son la oración, los devocionales, la asistencia a la iglesia, el evangelismo, las misiones, el ayuno, los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. La otra esfera, entonces, la llamamos la secular o física, es decir, todo lo demás. Bueno, ahí entran tu familia, tus deberes, tu trabajo, los estudios, entretenimiento, el deporte, la política, la economía, el arte, la cultura en general. Y bueno, esto es de menor importancia. No debemos esmerarnos tanto en esas cosas porque eso nos roba tiempo para estar con el Señor o no nos permite santificarnos adecuadamente. ¿Es acaso esto, mis hermanos? Piénsenlo bien, lo que enseña la Biblia. Absolutamente no. Cuando los cristianos solo se preocupan de cuestiones espirituales definidas artificialmente, entonces niegan inconscientemente la importancia y la realidad de la enseñanza de Cristo sobre este mundo y esta vida presente, lo que fue su resurrección física y muchas de sus enseñanzas y milagros, aunque parezca mentira. Jesús sanó a los enfermos y Él alimentó a los hambrientos. En vez de seguir a Cristo, nosotros como cristianos que somos, cuando nos dejamos influir por este pensamiento dualista, nos volvemos completamente pasivos. Este pensamiento dualista, o gnóstico, como también se le llama, les impide poner carne en su fe y sus vidas cotidianas. Hace que su fe se vuelva privada e ineficaz, como si no tuviera nada que ofrecer a este mundo, como si careciera de poder y de relevancia para el presente. ¿Qué hacemos entonces con esto, mis hermanos? ¿Qué hacemos con esta pasividad? ¿Qué hacemos con esta división de cosas? Por un lado seculares o del mundo y por otro lado las cosas religiosas o espirituales. ¿Qué hacemos? Nuestro Señor, a punto de sufrir la cruz y actuando decisivamente en la historia para revertir los efectos de la caída, les contó a sus oyentes esta parábola que unía y sigue uniendo los dos aspectos de la realidad y contradecía claramente esta engañosa idea de la espera pasiva. El Señor describió el presente y el futuro del reino como un todo, una vida continua y en desarrollo, con un trabajo importante a realizar por sus obreros de principio a fin. Él reconocía el aspecto del todavía no del reino, es decir, el ahora, el tiempo mientras el amo está ausente, antes de su retorno, después de haber recibido el reino, de haberlo inaugurado hace 2000 años. Pero Jesús también presentó un plan de acción y que tiene que ver con el progreso en el presente, durante el tiempo de la espera de su regreso. El domingo venimos a la reunión semanal de nuestra asamblea local para adorar en grupo, ya sea cantando, ya sea orando. Venimos para tener compañerismo, para planificar, para ayudarnos mutuamente. Venimos para alimentarnos de la palabra y prepararnos para seguir extendiendo el reino de Dios, como lo deja bien claro el texto de Efesios 4:12, para que seamos perfeccionados para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, la adoración continua el resto de la semana en nuestro matrimonio. Quiero decir, la adoración, la verdadera adoración, que no se limita solamente el domingo, ella continúa el resto de la semana. ¿Dónde? En nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en la crianza de nuestros hijos, en nuestros trabajos, en el arte, en el deporte, en el entretenimiento. Predicamos el Evangelio en todas las áreas de nuestra vida, no solo con palabras, sino con hechos también. El reino de Dios se debe hacer presente o se debe manifestar a través de todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que caracteriza al reino de Dios? El reino de Dios está caracterizado por la belleza, por la verdad, por la justicia, por el orden, por la disciplina, la limpieza, la estética, la piedad, la misericordia. El reino de Dios se caracteriza por la paciencia, la valentía, el perdón, la humildad, la reconciliación, la paz. Todas estas son palabras que hallamos en las Escrituras. Son las características del reino de Dios. Todo lo bueno, todas tus actividades de la vida, deberíamos siempre vivirlas coram Deo, que es decir, delante de Dios, de cara a Dios. Todas nuestras actividades deben estar consagradas. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios, todo lo hacemos para Él, para su gloria. Todo lo que hacemos sirve para el avance de su reino, si está consagrado. Toda nuestra vida como hijos de Dios debe estar integrada. Mis hermanos, todo es importante. Donde quiera que veamos desorden, nosotros vamos a llevar orden. Donde quiera que veamos injusticia, vamos a llevar justicia. Donde veamos mentiras, traemos la verdad. Donde veamos pleitos y contiendas, traeremos paz y reconciliación. De esa manera le damos gloria a Dios, extendiendo su reino. Y el enemigo irá perdiendo terreno. Y siempre estaremos listos y preparados para hablar de Cristo. Pero no solo debemos conformarnos con dar de vez en cuando el mensaje del Evangelio, sino también tenemos que vivirlo en todas nuestras áreas. El pueblo de Dios, ustedes saben muy bien, que es llamado a predicar el Evangelio a las personas. Pero cuidado aquí, con todo lo que hacemos, lo que hemos dicho hasta este punto, hay una deducción muy importante. Y es que no solo somos llamados a eso, a predicarle el Evangelio a las personas. También somos llamados a evangelizar ideas, modos de pensar contrarios al Señor, que es lo que Jesús hizo. Los cambios de pensamiento producen cambios culturales, que son los que transforman naciones enteras. Y ese es el testimonio que tenemos de la historia. Cuando la iglesia obedeció, cuando pensó en grande, fue una iglesia de gran impacto. Una iglesia que transformó al Imperio Romano en los primeros 3-4 siglos de la era cristiana. Después de la Reforma Protestante, una iglesia también que integró todo, integró el Evangelio. Es el Evangelio del reino, mis hermanos, no solamente el Evangelio de salvación, es un Evangelio integral del reino de Dios. Precisamente, por eso es que hablamos del Evangelio del reino. Un reino que está presente, un Evangelio que está, un reino que está presente en proceso de conquista y cuyos súbditos del rey deben estar activamente ocupados en ese trabajo. ¿Por qué? Mis hermanos, porque somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos columna y baluarte de la verdad. Y también porque toda potestad en el cielo y en la tierra le fue dada a Jesucristo y Él es nuestra cabeza. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.